responder al argumento del doctor Medina. Sí, en primer lugar, efectivamente, si atendemos el artículo 441 de la Constitución, que claramente dice que no es posible una enmienda si es que se atenta contra los elementos constitutivos y fundamentales, aquí quiero aclarar algunos temas. Primero, esta cuarta pregunta se refiere a un régimen de transición que preveía el régimen transitorio de la Constitución de 2008. Es decir, no es el diseño definitivo, es respecto de esta parte de la transición hasta que se nombren los jueces, etc. En segundo lugar, mire, efectivamente, ustedes recordarán la génesis de estas instituciones, ¿no? La Declaración de los Derechos del Ciudadano en la Revolución Francesa en 1791. Ahí había un famoso artículo 16 que claramente decía que no hay si no hay división de funciones, no hay constitución. Y mire lo que ocurre en Francia. El Consejo Superior de la Magistratura, que es nuestro Consejo de la Judicatura, entre algunos miembros, está conformado por 6 personalidades, designadas 2 por el Presidente de la República, 2 por el Presidente de la Asamblea Nacional y 2 por el Presidente del Senado. Si es que en la génesis, de donde nacen estas instituciones tan señeras para nosotros y que defendemos con tanto apasionamiento respecto de la independencia y autonomía, vienen desde esa data, ¿qué decimos ahora de Francia? Que se acabó la revolución, que su revolución francesa no ha sido. Y todas las democracias estables, occidentales, de las cuales a veces tomamos como espejo, todas tienen esa designación. Gracias. De tal manera que quiero aclarar que no se está violentando la estructura fundamental del Estado. Van a cumplirse las mismas funciones del Consejo de la Judicatura transitorio, ¿no? De tal manera que no hay tal afectación. Gracias, doctor Vicente Peralta. Voy donde Miguel Carvajal, que no es abogado, pero está en política. Miguel Carvajal, el doctor Medina dice sí se violenta. El doctor Peralta dice no se violenta. Y estamos ahí en un cuello de botella con estos signos de interrogación que todo el mundo también los tiene. Pero yo pregunto, ¿la violentación acaso no estaría en el mecanismo que estipula Vicente Peralta, que hace referencia a Francia, etcétera, etcétera, sino de pronto a que la Constitución actual ya establece el mecanismo de reformar la justicia? Es decir, no le estamos dando la oportunidad al mismo procedimiento establecido en la Constitución del 2008, aprobado por el pueblo ecuatoriano, que a través del Consejo de Participación Ciudadana recambie al Consejo de la Judicatura y reestructure el sistema judicial, porque en el artículo 20 del anexo 4, cuando dice se disuelve el actual pleno del Consejo de la Judicatura, estamos hablando que le echamos liquid paper ahorita, si bien es cierto por un tiempo temporal, pero tampoco le estamos dando tiempo a la Constitución, al Consejo de Participación Ciudadana, para que reestructure ese mismo Consejo. Mire, respetemos las decisiones de la Corte Constitucional. No, eso es evidente. Tenemos que respetar esas decisiones. Tenemos que esperar que ellos también decidan lo que corresponda en su criterio. Nosotros creemos que esto no violenta la independencia de poderes. Y parte de un elemento fundamental, ¿sí? En mi opinión, la reorganización de la justicia, que he dicho hace un momento es un clamor nacional, obliga a mantener el proceso que está ahora definido, que tú has mencionado, o avanzar por un camino más rápido, más expedito, de reorganización general de la Administración de Justicia, como el que el Gobierno Nacional está proponiendo. Y que lo decida el país, la Corte Constitucional, en primer lugar, que lo califique, ¿verdad? Primero la Corte Constitucional antes que el país, a donde nosotros hemos enviado. Y luego el pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos visto durante este tiempo, porque creo que este tema es una de las tareas probablemente, y eso lo digo en función autocrítica, probablemente pendientes de Montecristi, ¿sí? A nombre de la independencia. No se avanzó en una reorganización profunda, radical, global de la Administración de Justicia. Y lo que hemos visto en estos 2 años es un Consejo de la Judicatura que ha sido absolutamente tibio, inclusive para sancionar a los jueces que no han cumplido con sus funciones. Lo que hemos visto es unos niveles de impunidad, y digamos con sus palabras, impunidad, ¿sí?, de los administradores de la justicia en el país. Y el país no aguanta más en esto. Por eso estamos proponiendo una vía que a nuestro juicio es expedita, que no violenta derechos. Quedan 4 minutos para terminar todo el bloque. Violentar la independencia de poderes. Es hacer lo que hizo Febres Cordero cuando sacó las tanquetas. ¿Sí? El doctor se ha de acordar muy bien. Usted fue uno de los afectados. Y por eso los damnificados. absolutamente es hacerlo de las...
es hacerlo de la pichicorte. Nosotros no vamos a afectar de ninguna manera, ni vamos, los militantes internos del país tampoco vamos a permitir en el ambiente, en algunos sectores, la duda. A ver, delegado del Ejecutivo, el Ejecutivo. Delegado de la Asamblea, la mayoría la tiene el Ejecutivo. Y delegado del Consejo de Participación Ciudadana, dicen, la mayoría también la controla el Ejecutivo. Entonces, ahí está la duda. Ahí ¿Cómo garantizar y blindar el procedimiento? De una suspicacia. La suspicacia es que el Ejecutivo quiere controlar todo. Y esa suspicacia lleva al autoritarismo, a la dictadura, al gobierno omnímodo de todos los poderes, ¿verdad? Esa es la suspicacia que se está planteando. Quedan 3 minutos, tengo que Nosotros creemos que hay que reemplazar la suspicacia por la perspicacia democrática. Ok, y en economía, dejando los proletarios para convertirlos en más propietarios. Y hemos arreglado el mundo. Vamos al economista del doctor Medina. Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5? No se preocupe, yo le paso la pluma. El anexo 5 es muy largo, no lo voy a leer, aquí voy a tener que irlo al concepto por efectos de tiempo. Consejo de la Judicatura, regulados forman parte ahora del ente regulador y controlador. ¿Dónde está la violentación constitucional en esta pregunta, doctor Medina? Y mientras usted contesta, yo le paso la pluma, no se preocupe. Muchas gracias por ese favor. Puede esperar la pluma. Adelante, es necesario puntualizar que estamos en el Ecuador, no en Francia, que son otras realidades. Como es otra realidad la de Estados Unidos. Okay. Ahí el presidente de la República designa a los magistrados de la Suprema Corte con la intervención del Senado. Okay. De suerte que estamos aquí ante experiencias históricas. Realidades distintas. Okay. Realidades Hecha aclaración, vamos a la pregunta 5. En las que, lamentablemente, la relación entre nominador y nominado siempre produce una suerte de dependencia. Una suerte de dependencia del uno respecto del otro. Por eso que no podría ser el mismo. Por eso que se sacó de entre las atribuciones del Parlamento esta de designar magistrados de la vamos Suprema ahora a la conformación a la conformación. Por favor, la pregunta 5, me queda ya 2 minutos. En la temporaria, 3 delegados. Ejecutivo, legislativo y Consejo de Participación. No. Función de participación, de transparencia. Ahí no es el órgano, se refiere a la función, primero. Segundo, ya en la conformación del Consejo de la Judicatura después de los 18 meses. Ahí hay el presidente de la Corte Suprema, el fiscal general, el defensor público, un delegado de la función ejecutiva y otro delegado de la función Tengo que pasar donde Vicente Peralta, doctor. Ahí vemos ya la experiencia, aquello de que no se puede ser y parte. Cuando el presidente de la Corte Suprema o Corte Nacional va a juzgar a sus subalternos, siempre hay ciertas limitaciones y no se puede mezclar. Tengo que cortar, doctor Medina, por efectos de tiempo. Vicente Peralta y Miguel Carvajal, y terminamos. Primero que no hemos afectado absolutamente la estructura del Consejo de la Judicatura en cuanto a la institución que está establecida en la Constitución, es decir, una institución prevista en la Constitución. Está cambiando la conformación, ¿eh? Estamos cambiando la conformación, que es una, precisamente eso es una enmienda, ¿no? Es decir, hay consejo, tienen las funciones del consejo, y definitivamente lo que hacemos, esta precisión en nuestro sistema constitucional, es con la finalidad de ser más eficientes, ya que hemos visto, y lamentablemente estos ajustes hay que hacerlos frente a la realidad, hemos visto que puede ser inoperante esta situación de nueve miembros. En definitiva, lo que quiero decir es que no se afecta la estructura, no se afectan las funciones. De igual forma, no hay el conflicto de intereses que declara el 232, porque primero que en el anexo claramente se está diciendo que se nombrará un conjuez respecto del presidente de la Corte Nacional de Justicia, y todos los demás que la integran no tienen nada que ver con el tema del Gracias, Vicente Peralta. Dice Vicente Peralta, no estamos modificando, estamos simplemente de 9 se disminuye el número de miembros, pero a la hora del test son distintos miembros. Y aquí me llama la atención algo, el cambio de visión del Ejecutivo.
Ahora los regulados pasan a estos entes reguladores y de control, cuando en la ley de comunicación y se hablaba de la conformación del Consejo de Comunicación, hubo una gran discusión en relación a eso, y también en la ley de educación superior. ¿Por qué se cambia la visión? ¿Por qué no se mide con la misma vara? Miguel Carvajal, y terminamos. No creo que haya un cambio de visión. Tengo 60 segundos, Miguel Carvajal. A mí me parece que todas estas reformas apuntan a mejorar las capacidades del Estado ecuatoriano en la administración de justicia, que conectadas con otras iniciativas de las reformas penales que hemos impuesto, de las modificaciones en los sistemas de rehabilitación social, de las modificaciones en la Policía Nacional, comenzando por corregir aquello de la personería jurídica, la autonomía que tenía la policía, y avanzando a una ley orgánica de la policía, son parte de un conjunto de esfuerzos por mejorar las capacidades del Estado ecuatoriano de proteger los derechos de la ciudadanía a la seguridad. Es un derecho fundamental, sin afectar los derechos de las personas que están en procesos de investigación, sin afectar la inocencia que se debe presumir sobre todos aquellos. Esto es un esfuerzo nacional para el gobierno y para todos quienes hacemos parte de este proceso. Sería más cómodo no corrernos de estos riesgos y mantener los procesos como se mantenían. Pero nosotros nos corremos los riesgos, nos hemos corrido siempre los riesgos para tener una democracia que funcione. Gracias, Miguel Carvajal. Hemos terminado, lamentablemente no puedo darles ya la palabra porque el tiempo de televisión se nos terminó. Doctor Medina, muchas gracias. Doctor Peralta, muchas gracias. Miguel Carvajal, muchas gracias. Amigos televidentes, como siempre, la última palabra la tendrán ustedes. Pero en democracia, siempre el pueblo va a votar y a elegir y va a seleccionar qué rumbo quiere escoger. Pero recordemos que hace más de 2000 años, en un estado de opinión, se le dio a escoger al pueblo, hace más de 2000 años, entre Jesucristo y Barrabás, y escogieron a Barrabás. En el Ecuador, tradicionalmente hemos escogido mal desde hace mucho tiempo y hemos acumulado una gran deuda. Es momento entonces que revisemos cómo tenemos que conducirnos en una democracia, escogiendo bien, pero sobre todo investigando y preparándonos bien. La responsabilidad termina siendo del pueblo ecuatoriano. Un abrazo.